En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Somos el remanente del Señor Jesús. Llevamos enseñanzas bíblicas para un crecimiento espiritual, para vida eterna. En el mensaje anterior estuvimos compartiendo, por la misericordia de nuestro amado Señor Jesús, sobre qué es el templo. ¿Quién es el templo? El propósito del Señor Jesús es que el mundo religioso empiece a conocer la verdad. Porque Él dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Juan 8:31, conoceréis la verdad. Ese es el paso a seguir cuando nosotros como creyentes tomamos la decisión de empezar a perseverar para salvación. El hombre actual ha encerrado a congregaciones, pequeñas o grandes, en diferentes construcciones. De acuerdo a la capacidad de cada congregación, así hace el llamado templo, para encerrar a los creyentes en el lugar y decir, esta es la casa de Dios, este es el templo de Dios. Pero el Señor Jesús nos enseñó por su palabra en Hechos 17:24 que Él no habita en templos hechos por manos humanas, que no habita en ese lugar. Así el predicador diga, aquí está el Señor dijo, yo no habito ahí. ¿A dónde habita el Señor Jesús? Él quiere habitar en ti. Él quiere que tú te prepares, que tú te limpies, que tú te santifiques por fe en el Señor Jesús, para Él venir a habitar en ti, para que tú seas su templo. Jeremías 5:25, la palabra nos enseña que los hombres que hacen mercadería la palabra de nuestro amado Señor Jesús se volvieron grandes, gordos, lustrosos, porque son trasquiladores de las ovejas. Pero ¿cuál es el propósito de esos trasquiladores? Que tú no puedas salir de cuatro paredes. Y le dicen a los creyentes, si salen de este lugar, se pierdan, porque esta es la iglesia de Dios, este es el templo de Dios. Jeremías 5:25-30 nos enseña que tienen esas casas, esos lugares como jaulas. Como jaulas tienen esas casas llenas de pájaros, ahí encerrados, enjaulados, donde ellos tienen la oportunidad de seducirlos, esclavizarlos y trasquilarlos. Eso nos enseña segunda de Pedro 2:13-15. Seducen a las almas inconstantes. ¿Por qué? Porque las encierran en un lugar. La palabra nos enseña que debemos de tener cuidado de la apostasía. La apostasía es todo lo contrario a la verdad del Evangelio. El Señor Jesús nos enseña en su palabra, en el Evangelio, 1 Corintios 3:16 y 17. ¿O no sabéis que vosotros sois el templo de Dios? ¿No sabéis? Personas que llevan 10, 20, 30 años y aún le llaman templo a cuatro paredes, a un montón de varillas y cemento y bloques, ladrillos, le llaman templo a ese lugar. El Señor nos recuerda, nos insiste, nos corrige, nos instruye en su palabra, que cada uno de los que realmente aman la salvación y han muerto al pecado, son el verdadero templo de Dios. El Señor quiere que tú conozcas cuál es el templo, para que cada día lo tengas limpio, para que el Señor habite en ese templo y permanezca para siempre. ¿Cuál es el propósito del Señor? De que tú no dejes de entrar la apostasía a ese templo, que tú escudriñes la palabra, que tú te humilles, porque el Señor dice que un corazón contrito y humillado no lo desprecia el Señor. Así que si nos humillamos ante la presencia del Señor, Él nos va a cuidar, nos va a proteger para que la apostasía no entre a ese templo. A ese templo quiere evitar la apostasía. Por eso Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Segunda de Tesalonicenses nos enseña la palabra que Satanás quiere entrar a ese templo. Me sentaré en el templo de Dios que eres tú. Dice Satanás, me sentaré en el templo de Dios haciéndome pasar por Dios. ¿Cómo se sienta Satanás en el templo de Dios que eres tú? Por medio de imágenes.
las cuales le rinden adoración y se humillan y se postran delante de esa imagen y le dicen, mi Dios eres tú, a las imágenes que el hombre ha creado para su propia destrucción. A los falsos nombres, Jehová, Jesucristo, Yahvé, a esos falsos nombres de demonios que los hombres adoran creyendo que son el nombre de Dios. Pero han sido engañados porque Satanás vino a matar, robar y destruir y engaña el mundo entero. Satanás vino a matar, robar y destruir. Juan 10:10 y Apocalipsis 12:9. Él engaña el mundo entero con falsas doctrinas, doctrinas de demonios. Todo lo que lleve mentira y engaño es la doctrina de Satanás. Y esa doctrina no sirve para salvación, porque ninguna mentira procede de la verdad que es el Espíritu Santo. Todo lo que sea mentira es engaño y es para destrucción de tu vida espiritual. Así que el Señor Jesús quiere que tú reconozcas que tú eres el templo, que tú eres la casa, que tú eres la iglesia. El Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Las paredes no son la iglesia. Los edificios no son la iglesia. Esos letreros que Satanás ha puesto frente de esas casas para causar división entre los creyentes que hay en el mundo, no son la iglesia. Satanás vino a dividir. Y esos títulos que el hombre ha puesto, que dice, mi iglesia es el título, yo soy de él, título. Todos niegan al Señor Jesús. Les da vergüenza decir, yo soy del Señor Jesús, de aquel que murió en el madero, me rescató y me compró con su sangre, con su santa sangre me compró en el madero. Todos niegan al Señor Jesús, porque en vez de decir, yo soy del Señor Jesús, dicen, yo soy de un título, yo soy de otro título. Y Satanás los usa para causar división. El de este título no va a compartir la palabra con su hermano que está al frente de su casa o de su congregación, porque tiene otro título, porque el de al frente adora otro título. Son adoradores de títulos, por eso no se hablan. Por eso Satanás causó divisiones entre estos creyentes y los puso a pelear, porque cada uno está defendiendo un título, está adorando un título. Esos títulos no proceden de Dios, sino de Satanás. ¿Cuáles son esos títulos? Miles. Pentecostal, Pentecostés, Movimiento, Adventista, Casa de la Roca. Todos esos miles de títulos que Satanás ha creado son miles de caminos que Satanás ha creado. Miles de divisiones que Satanás ha creado para formar la guerra espiritual. En este momento estamos viviendo una guerra espiritual por medio de la multitud de caminos o de títulos que Satanás ha creado. Y cada creyente dice, yo soy de este título. El otro creyente saca el pecho orgulloso y dice, yo soy de este otro título, y estamos en tantos países. Cada uno está defendiendo su título, pero ellos se les olvida que el título no los creó el Señor Jesús, que los títulos los creó Satanás por medio de los hombres, que pone esos títulos frente a sus congregaciones para vanidad y vanagloria. Pero hay uno que quiere darte la salvación y quiere que tú te glories en él. El Señor dijo, o su palabra dice, si alguno se gloría, gloriese en el Señor Jesús, porque es el único que puede dar salvación. Hechos 4, 11 y 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que el Señor quiere que tú seas su templo, que tú seas su templo, que tú seas su casa. Hebreos 3:6, la palabra nos enseña que nosotros somos la casa del Señor Jesús si hacemos su voluntad. O sea que nosotros somos el templo, nosotros somos la casa, nosotros somos la iglesia, aquel creyente que ama al Señor Jesús, que obedece al Señor Jesús y que no niega su nombre. Apocalipsis 3:8, por cuanto has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Si tú amas la salvación, deja de decir que eres de un título que Satanás creó para tu propia destrucción y empieza a invocar el nombre del Señor Jesús y no lo niegues más. El Señor Jesús te ama y quiere que seas un verdadero adorador. Juan 4:22 al 24. El Señor quiere y va a levantar verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Por lo tanto, el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y esa adoración a esos títulos y a esas cuatro
ladrillos en donde tú te congregas es una falsa adoración. Ya no te postras delante de una imagen, pero amas ese lugar donde te congregas porque te han engañado y te han vendido esa imagen de que es el templo de Dios, de que es la casa de Dios, pero solo es un engaño en el cual Satanás tiene parte, porque él fue el que vino a engañar y engaña al mundo entero. El Espíritu Santo te guía a toda verdad, te guía a toda verdad. Pídele al Señor Jesús que el Espíritu Santo te guíe a toda verdad para que salgas de la mentira. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Esas cadenas se van a romper, esas cadenas se van a desatar y tú vas a ser libre donde quiera que estés y vas a empezar a ver con claridad y a empezar a practicar el amor y la verdadera fe que te va a llevar a la salvación. Por eso el Señor Jesús cada día está corrigiéndonos para que cada día crezcamos para la salvación. Segunda de Corintios 6, 14 al 16 nos enseña que nosotros somos el verdadero templo, si hacemos la voluntad del Señor. Si nos apartamos de esa idolatría, de ese fanatismo, de falsa adoración, a los títulos y a las construcciones donde Satanás a cada uno ha encarcelado para hacer mercadería de cada oveja, que no tienen conocimiento, que no tienen entendimiento, pero que sí aman la salvación. El Señor está mirando tu sed de salvación. El Señor conoce tu corazón y conoce tu esfuerzo. Así que el Señor en este momento te dice que te esfuerces a creer más en Él y que dejes de poner tu fe y tu esperanza en los títulos, porque los títulos no salvan. El único salvador es el Señor Jesús. Puesto los ojos en el Señor Jesús, que es el autor de la salvación. Como enseñamos en el mensaje anterior, solo existe un lugar donde se puede hacer un templo para Dios. Y es el lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac en el monte Moriah. En ese mismo lugar fue que Salomón hizo el templo, el único templo donde el Señor ha estado en el Espíritu, en el arca del pacto. Ahí es el lugar donde Él puso al pueblo de Israel como mandamiento que todos deberían de hacer un templo en un solo lugar, en el monte de Moriah, donde Él iba a habitar. ¿Para qué? Para perdonar al pueblo de Israel, para consolar al pueblo de Israel, para guiar al pueblo de Israel. Ese es el monte de Moriah. Segunda de Crónicas 3:1. Ahí empezamos a ver, según la historia, la construcción del templo, del único templo que se le ha hecho al Dios Altísimo en el monte de Moriah. Ese mismo templo en donde fue Juan y Andrés y había un tullido, había un paralítico, alguien que no podía caminar, y el Señor se manifiesta en ese lugar, en el nombre del Señor Jesús, se manifiesta y le da sanidad a este hombre que no podía caminar. En este templo le llamaban el Templo de las Hermosas, pero este lugar es el mismo monte Moriah. El templo no se ha podido construir en ningún otro lugar. Ese templo Moriah hoy existe en Gaza. Miramos una guerra de Israel y Gaza. Y en ese lugar donde se hizo el templo, donde se construyó el templo, está en Gaza. Quizás más adelante el pueblo de Israel quiera construir de nuevo el templo ahí terrenal. Pero recuerda que el templo eres tú. Que ningún hombre le puede construir templo al Señor Jesús, porque Él ya levantó un templo para habitar en Él. Tú eres el templo del Espíritu Santo, tú eres el templo del Señor Jesús. Esfuérzate a que ese templo esté limpio, sin mancha y sin arruga. Echa el pecado fuera en el nombre del Señor Jesús y declárate libre y en santidad para que el Espíritu Santo more en ti. El Señor quiere que tú seas siempre el templo. En el nombre del Señor Jesús, damos gracias por su palabra en esta hora y declaramos grandes bendiciones. Y también que el Señor quite toda atadura de esclavitud de esos lugares que llaman templos
y que haya libertad por el conocimiento de la palabra. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Que haya grandes bendiciones en los que escuchan su palabra, en los que guardan su palabra y en los que practican su palabra para la honra y gloria de nuestro amado Señor Jesús. Amén.